Aire. Estamos con Pedro Paiva. Yo lo describo a Pedro, ¿no?, como misionero online, misionero en las redes. Pero antes de ir con Pedro, decime, Pau, ¿a dónde pueden entrar? ¿Cómo pueden seguirnos en las redes? Bueno, desde todas las redes con @laiglesia presente. Te digo que el Instagram está estallando en este momento. También nos está comentando, por ejemplo, Emiliano dice: muchas gracias, gracias Samantha también de que estuvo hoy. Soledad Roldán nos dice: buenas noches, seguimos viéndolos hasta que no termine, no paramos. Leonardo dice: gloria a Dios por la vida de Maxi López, que estuvo hace un rato utilizándolo grandemente. Soy uno de sus discípulos, así que estaban ahí atentos. Mirá, qué lindo. Y también Rosa Ojeda está mandando un saludo también al pastor Maxi, que estuvo hace un rato. Así que la verdad que es una bendición todo lo que estamos viviendo. La verdad que es una experiencia única. Y esto que sea todo, como siempre decimos, para la gloria de Dios y poner el nombre de Jesús lo más alto, ¿no? Así es. Estamos con nuestro querido amigo Pedro Paiva, licenciado en Lengua y Literatura Inglesa, aunque tiene otros títulos más en lingüística. Y más allá de estos títulos en lingüística, tiene una facilidad para los idiomas. ¿Cómo estás, Pedrito? Buenas noches. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Acá seguimos firmes y adelante, como diría el himno, que no sé si todos lo conocemos, ¿no? Pero un hermoso himno. Y si no lo conocen, estaría bueno que lo googleen y lo escuchen. Contame, Pedro, ¿cuántas lenguas, cuántos idiomas estás manejando? Y siempre que hablamos, estás aprendiendo uno nuevo. Bueno, académicamente tengo 4 idiomas certificados: en portugués, en inglés, en alemán, en español y en italiano, ¿no? Y después hablo 4 lenguas más no certificadas, que es francés, chino, mandarín, catalán y vasco, que es el idioma del país, vasco. Uh-huh. También hablo guaraní y entiendo, por ejemplo, gallego. Y ahora estoy aprendiendo un idioma que se llama urdu, que es de Pakistán y del sur de la India. ¿Es un idioma o es un dialecto? No, es un idioma. Idioma. La India tiene bastantes idiomas. Tremendo, la verdad que no sé cómo no hace para no mezclarse las palabras. Yo no sé en qué idioma estaría hablando, te digo. Y Pedro, contanos un poco. Ahí estábamos hablando de recién hace un rato. Estás conectándote con gente de todos lados, ¿no? Sí. En un momento recibí una profecía en mi congregación de una hermana que es profeta. Y me dijo que el Señor iba a abrir una embajada del cielo en mi casa. Y yo pensé que la señora, no estaba muy bien de la cabeza. Y esa noche me llaman a las 3 de la mañana una señora, y cuando me habla me dice: usted es el señor Pedro Paiva. Y era una mujer de Guatemala, algún país de esos, que estaba con COVID, ¿no? Para que orara. Y oramos en mi casa, que la llamé a mi mamá para orar, y el Señor la sanó a la distancia. Y de ahí el Señor me habló, ¿no?, que el primer milagro que la iglesia recibe en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el primer milagro que la iglesia recibe cuando nace por el poder del Espíritu Santo es la capacidad de hablar otras lenguas, porque en el corazón de Dios está que las naciones conozcan a Cristo, ¿no? Uh-huh. Y de niño fui un niño con muy baja capacidad cognitiva, con muchos problemas de aprendizaje. Mira. Y me oraban en la cabeza. Y tenía un pastor alemán en esa época y me decía: ¿servirá la oración, pastor? Y el pastor me dijo: si Jehová hizo hablar a la mula. Claro, ¿cómo no va a ser? A vos te regaló idiomas. Ya. Claro, y tremendo. Y cuando tenía más o menos 15 años, 16, recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a hablar idiomas, porque nunca tuve contactos con otros idiomas, sí con el alemán de chico, uh-huh. Pero vivía en una situación social aislada, casi rural, o sea que es algo que viene de Dios, ¿no? Tremendo. La verdad que Pedro es una historia maravillosa y cómo encontrarse, porque me imagino que fue de a poco, ¿no? Como estabas contando recién, un idioma, otro idioma, y cómo decirle al Señor,
Porque vos le dijiste, séme aquí en un momento. Porque si no, Amén. no dices el Señor, uno tiene que seguir para adelante. Y hoy lo lindo de eso también es que sabemos que Pedro se comunica con gente de todas partes del mundo. Como él prácticamente no tiene barreras idiomáticas, ¿no? Me estabas hablando los otros días de tu hijo que está en Alemania también. Me hablabas de este chico que estaba saliendo, no me acuerdo si era de Siria, de qué lugar era. De Afganistán. De Afganistán. Y cómo Dios, ¿no? A través también de las redes, de tener un celular, de tener una compu y tener esa capacidad que Dios te dio de poder hablar prácticamente cualquier idioma, ¿no? De poder contactarte y ser de apoyo, ¿no? Y poder orar y bendecir a todas las personas. No sé si nos querés contar también de las cadenas de oración que tenés con grupos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tengo una cadena de oración de India, después tengo otra en el estado de Israel. Bueno, y también te cuento, ¿no?, que todos los días a las 7 de la mañana oramos por este proyecto, el proyecto La Iglesia Presente. Hace un año que todos los días a las 7 de la mañana oramos sin cesar, ¿no? Y hoy, al estar acá, es como que veo la respuesta a la oración, ¿no? Que para Dios no es nada imposible. Y bueno, mucho de lo que participo es con la música. Si bien no soy cantor, aprendí a la fuerza. En una de las cadenas de oración conocí a un pianista alemán de la Filarmónica de Berlín que me estuvo enseñando música, y así que nos conectamos para adorar a Dios online, generalmente con gente que está en peligro de muerte, ¿no? Tremendo. Anteayer estaba hablando con Lasher, un chico de la India de 17 años. Bueno, tengo una de mis sobrinas que también es bilingüe y estábamos hablando con él. Y bueno, y en un momento yo le pregunto, ¿qué vas a hacer mañana? Y el muchacho me respondió, si no me matan, seguir sirviendo a Dios, ¿no? Wow, Y esto me lleva a tomar conciencia de que mientras nosotros estamos acá muy cómodos, hay gente en este momento, por ejemplo, en un país, Angola, o no me acuerdo muy bien si es Angola, sí, uno de los países africanos, han matado ya a hoy 50.000 cristianos. En Siria los están exterminando sistemáticamente. El otro día tuvimos la bendición de, si bien por ahí, siempre porque me cruza lo de mi mamá ahora, ¿no? Mi mamá no habla inglés, pero estuvimos orando con Julie, una predicadora del evangelio en Siria, ¿no? Y ella vio cómo se llevaban a la madre, a las hermanas, después de violarlas, perdón que habla así, y matarlas enfrente de ella, ¿no? Ella me dice, yo los perdono. Dios mío, ¿no? qué importante eso. Y los amo y sigo orando por ellos, ¿no? Y entonces esto te cambia la mente, ¿no? Y el lenguaje es algo que estructura la mente, ¿no? Y el lenguaje es muy importante porque la lengua tiene poder, ¿no? Y si ustedes miran la creación del mundo, Dios lo hizo a través de la palabra. Exactamente. ¿No? Y la palabra tiene poder, y la palabra bendecida por Dios lleva un poder que nadie puede resistir, ¿no? Y yo te hago una pregunta, ¿alguna vez con tantas historias, estas que me imagino tremendas que estás inclusive ahora recibiendo, te dio miedo, te dio eso de ir para atrás un poco, de decir, bueno, freno un poco acá o no atiendo? ¿Qué sensación sí, a veces, una ¿no? vez me amenazaron los musulmanes porque una de las mesas en la que predico con el pastor israelí es... tenemos un espacio para hablarle a los musulmanes, y uno me llamó al privado y me dijo, sabemos dónde estás, ¿no? Y ahí me fue como que pensé, ¿viste? Pero bueno, después recobré el ánimo en Cristo, ¿no? Amén. Y una de las cosas que nosotros hacemos es hacer estudios bíblicos. Por ejemplo, antes de ayer estuve traduciendo estudios bíblicos al inglés, estudios bíblicos al alemán, estudios bíblicos al portugués. Estoy trabajando con una chica de Filipinas que habla tagalo, que es la lengua nacional de Filipinas, que es como una mezcla de una lengua asiática con mucho español tiene. Mira. Y lo que nosotros estamos tratando es de equipar, sobre todo en el lado musulmán, porque los musulmanes te discuten todo, y una de las cuestiones que ellos tienen es que ¿por qué Jesús es Dios y no un profeta? ¿No? Bueno, para no entrar tanto en ese tema, pero bueno, esta semana estamos trabajando en eso. Puntos de la Biblia donde dicen que Jesús es Dios, puntos de la Biblia donde las profecías anuncian a Jesús, y puntos de la Biblia donde las profecías son completadas en Cristo mismo, ¿no?
Qué Tremendo. bueno, Pedrito. La verdad, muchísimas gracias por tu participación, por acercarnos y porque la iglesia también está presente a través del idioma, ¿no? A través de las redes, que podés llegar a otros lugares donde físicamente es difícil porque es costoso, ¿no? Y hoy creo que cada uno paga su internet, lo use o no lo use. Sí. Y decime, Pedro, ¿a qué número se pueden comunicar para que vos puedas traducir textos o hacer también traducción en simultáneo? Ya que teniéndote a vos, tienen una navaja suiza más o menos. Bueno, ustedes pueden llamar a 11 6101 8754. Así que bueno, ese es el número de Pedro. No tiene prácticamente barreras idiomáticas. Ahí está apareciendo en pantalla. Arrancamos casi con eso, ¿no? Hablando con Alberto Palau con este tema. Y la verdad que lo vamos casi cerrando con el mismo tema. A mí, yo oro, mi oración es para que los jóvenes aprendan idioma. Gloria porque a Dios. es uno de los dones olvidados del Espíritu Santo en las iglesias, ¿no? Claro, como decías, ¿no? Derramó de su espíritu y los bendijo con esto, ¿no? Con las formas de hablar y poder llegar y penetrar en otra cultura, ¿no? Y que esa cultura pueda entender lo que es para todos, ¿no? La palabra de vida eterna a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, gente, nos vamos despidiendo, nos vamos a la tanda y todavía queda mucho más.